Esta historia dividió a un pueblo entero. Para algunos, él fue un mártir. Para otros, el hombre que maldijo a Armero antes de morir. Un sacerdote rodeado por una turba furiosa. Un pueblo consumido por el miedo. Y 40 años más tarde, el mismo pueblo quedaría sepultado para siempre. ¿Fue una simple coincidencia? ¿O el padre Pedro María Ramírez Ramos sabía algo que nadie quiso escuchar? Esta es la historia completa. Y no es como te la contaron. Hay historias que uno escucha y al principio cuesta creerlas. Historias que se nos quedan revoloteando en la cabeza como si algo dentro dijera, aquí hay algo más. Y hoy quiero compartirles una de esas historias. Una historia que muchos de ustedes me han pedido en los comentarios. Una historia que conecta un martirio, una maldición según muchos y una tragedia que marcó a Colombia para siempre. Armero. Esta es la historia del padre Pedro María Ramírez Ramos. Y créanme, después de escucharla completa, ustedes mismos decidirán si todo fue coincidencia o algo más. Luego de subir el documental de Armero, muchos de ustedes me estuvieron preguntando en los comentarios que quién era el padre, que cómo lo habían asesinado y que no conocían de esa historia. El padre maldijo el pueblo, dicen muchos. Yo también escuché esa frase que se le atribuyeron al padre antes de morir. No quedará piedra sobre piedra. Hoy vamos a entender de dónde viene, pero para hacerlo, debemos remontarnos al año 1948. Pedro María Ramírez Ramos nació en La Plata, Huila en 1899. Un hombre calmado, reservado, muy disciplinado. Lo recuerdan como alguien de carácter firme, un sacerdote que no buscaba protagonismos, pero que tampoco se echaba para atrás cuando creía que algo era injusto. En 1948 llegó como párroco a Armero, un pueblo cafetero, tranquilo, lleno de vida. Nunca imaginó lo que estaba a punto de enfrentar. En 1948 se desató el caos. Asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y en cuestión de horas, Colombia explotó por el tan conocido Bogotazo. Armero, que era un pueblo tranquilo, también se contagió de esa furia. Y aquí aparece la parte que muchas veces nadie explica bien, pero que es clave para entender por qué el padre fue señalado. En esa época el país estaba totalmente dividido. Liberales versus conservadores. Y aunque el padre Pedro nunca fue político, nunca hizo campaña y nunca dio un discurso partidista, los rumores que llegaban lo pusieron del lado conservador. La razón, sencilla y dolorosa, muchos sacerdotes en esa época eran identificados automáticamente como conservadores, así ellos no lo hubieran dicho. Y cuando Gaitán, el líder del Partido Liberal, fue asesinado, empezaron a correr una cadena de rumores en Armero. La gente gritaba que los conservadores tenían la culpa y que el cura era uno de ellos. Se encontraba en la mira de los liberales que lo acusaban de oponerse a la revolución. En ese momento no importaban pruebas, no importaban palabras y mucho menos quién era él. La turba estaba herida, rabiosa, estaban buscando un chivo expiatorio y encontraron uno en el padre Pedro. El 10 de abril, la tensión en Armero llegó a su punto más alto. Un grupo de hombres irrumpió en la casa cural con el pretexto de buscar las supuestas armas que, según los rumores, el padre escondía para detener la revolución. No encontraron nada, pero con varillas y machetes destruyeron cuanto objeto religioso había a su paso. Las monjas, paralizadas por el miedo, apenas podían respirar. Algunos vecinos ya le habían suplicado al padre Pedro María que se fuera, que algo terrible estaba por venir, pero él, con una calma que nadie entendía, solo respondió que no abandonaría a su pueblo, que ellos lo necesitaban. A las 10 de la mañana del día siguiente, como si intuyera el destino, reunió a las hermanas y les pidió que prepararan las maletas por si era necesario huir. Luego les dio la que sería la última comunión. Fue un momento silencioso, casi premonitorio. Y a las 5 de la tarde, el miedo se volvió realidad. Varias explosiones estremecieron al pueblo. La gente corría hacia la iglesia, convencida de que esos estallidos habían sido activados desde el interior de ella. Entraron a la iglesia, lo sacaron, lo golpearon, lo arrastraron frente al templo y en un acto de locura colectiva, lo decapitaron. Fue entonces cuando un hombre llamado Camilo Leal se acercó al padre por la espalda. Lo abrazó, no para protegerlo, sino para entregarlo a la multitud. Mientras lo sujetaba, le murmuró con resignación: «Camine, padrecito, ¿ya qué podemos hacer?». Y así, casi arrastrándolo, lo sacó del templo.
Afuera, frente a la iglesia y al parque, lo esperaba una turba desbordada. Con garrotes, varillas y machetes comenzaron a golpearlo sin piedad. Entre los gritos, un hombre lanzó una acusación que encendió aún más el odio. «Padre, con que usted quería acabar con toda esta humanidad». El padre, herido y tambaleando, alcanzó a responder: «Yo soy inocente de todo, perdónenme, que yo soy inocente». Pero sus súplicas se ahogaron entre los gritos que invitaban a seguir golpeándolo. Los machetes brillaban entre la multitud, las varillas caían una y otra vez en su cuerpo, y el último golpe, un machetazo brutal en la nuca, se lo propinó un hombre llamado Arturo Giraldo, conocido en el pueblo como El Loco. Se dice que prácticamente sin cabeza, y en los últimos movimientos que su cuerpo alcanzó a dar antes de dejar este plano terrenal, el padre pronunció una frase que dejó helados a todos quienes escucharon: «No quedará piedra sobre piedra en Armero». Nadie quería hacerse cargo del cuerpo del padre, pero finalmente la turba llevó lo que quedó de él y lo arrojó en una cuneta en la entrada del cementerio. Todo por política, por miedo, por rumores, por odio, por una división que Colombia ha cargado por décadas, y que ese día se llevó una vida que no tenía nada que ver con la pelea. Aquí viene una de esas partes que la historia oficial no detalla, pero que Armero entero ha contado siempre. Nadie, absolutamente nadie quiso recoger el cuerpo del padre, ni los más religiosos, ni los más cercanos. Todos tenían miedo. Miedo de que les pasara lo mismo. Miedo de que lo señalaran. Y entonces ocurrió algo que todavía conmueve. Cuando la turba lo dejó abandonado junto al cementerio, fueron las prostitutas del pueblo quienes, con más humanidad que muchos otros, recogieron su cuerpo y decidieron darle cristiana sepultura. El sepulturero, aterrado por las creencias de la época, le quitó la sotana, la roció con gasolina y la encendió. Entonces se decía que si un sacerdote era enterrado con su sotana, podía volver del más allá a espantar a quienes habían acabado con su vida. 22 días después, llegaron los familiares del padre para reclamar su cuerpo y trasladarlo a su ciudad natal. Ellas, en silencio, sin cámaras, sin testigos, sin gloria. Lo hicieron a escondidas, casi como un acto clandestino, pero profundamente humano. Lo llevaron hasta su tierra natal, La Plata, Huila. Lo enterraron en el cementerio central, donde descansó por décadas en paz. 5 personas fueron detenidas por el crimen del padre, pero la historia no terminó allí. En junio de 1950, mientras cumplían condena en la penitenciaría de Ibagué, 2 de los responsables pidieron un cambio de celda. Afirmaron, aterrados, que el padre se les había aparecido. Yesid Chaborro contó que escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Al voltear, vio la figura de un sacerdote gris caminando lentamente dentro de su celda. Paralizado, intentó entender lo que estaba viendo. El padre lo miró fijamente y le dijo: «Hay infierno y hay cielo». Esa es la versión más conocida, la que aún repiten quienes vivieron en aquella época. Sin embargo, algunos testigos del día del crimen niegan que el padre haya maldecido al pueblo. Dicen que lo único que pronunció antes de morir fue: «Padre, perdónalos, todo por Cristo». Quien sí lanzó una condena sobre Armero fue el obispo de Ibagué, Monseñor Pedro María Rodríguez Andrade. Al enterarse de lo ocurrido, escribió una dura declaración: «Por cuanto Armero desechó al sacerdote que le fue enviado, no vivirá, dice el Señor Dios. No se apartará de allí la mano del Señor con la justicia y el rigor. No lo libraré ni del rayo, ni del terremoto, ni de la muerte repentina, porque allí fue vertida la sangre del inocente. Esa sangre se convertirá en maldición, y me causa náuseas la ciudad que rebosó la copa de la abominación. Maldigan los ministros del Señor por cuanto no hubo mujer ni hombre que tomara la defensa del sacerdote. Que su nombre sea borrado del libro de los vivos y sea borrado de la faz de la tierra. Sea devorado por los elementos descontrolados de la naturaleza y su suerte sea con los ángeles rebeldes si no se enmiendan. Amén». Después de esto, la ciudad quedó varios años sin sacerdote y se prohibió celebrar cualquier Eucaristía. Incluso si un cura viajaba en tren y debía pasar por Armero, se le ordenaba dar la espalda al pueblo. Así comenzó a crecer la fama de Armero como un pueblo maldito. El tiempo pasó y la figura del padre cambió para muchos. Su historia empezó a verse no como un acto político, sino como un martirio. El 8 de septiembre del 2017, en la ciudad de Villavicencio, se celebró la beatificación del mártir de Armero, el padre Pedro María Ramírez Ramos. De ahora en adelante serán llamados beatos y se podrá celebrar su fiesta cada año en los lugares y el modo establecido por el derecho, el 3 y el 24 de octubre
respectivamente. Y para quienes no saben qué significa la beatificación, lo explico sencillo. Cuando alguien es beato es porque la iglesia reconoce que esa persona fue realmente buena, que vivió con una fe enorme y que su ejemplo vale la pena recordar. Es como decir, esta persona fue tan correcta y tan entregada que podemos honrarlo públicamente. Aquel día, durante la visita del Papa Francisco a Colombia, el nombre del padre fue honrado oficialmente y su historia por fin reivindicada ante el mundo. En 2018, 70 años después, su tumba fue abierta nuevamente. Sus restos fueron exhumados y trasladados con honores al Templo de San Sebastián en La Plata, Huila. Hoy descansan allí en un templo especial donde miles de peregrinos van a pedir favores o agradecer milagros. Y ahora viene la parte que muchos querían entender. Décadas después, Armero fue arrasada por la avalancha del 13 de noviembre de 1985. Y aquí entra la tradición oral del pueblo. Esa que se cuenta bajito como si diera miedo contarla en voz alta. Se cuenta que en Armero hubo 2 lugares donde la avalancha no tocó. El primero es el lugar donde habitaban las prostitutas y el segundo es el cementerio. La gente del pueblo lo interpretó como cumplimiento a aquellas frases que el padre dijo en su momento. No quedará piedra sobre piedra y quien crea en mí, nada le pasará. ¿Fue una coincidencia? ¿Fue una maldición? ¿O es la forma en la que intenta un pueblo darle sentido al horror? La respuesta no la tiene nadie. Hoy podemos mirar hacia atrás y ver esta historia desde muchos ángulos. La injusticia, la fe, el arrepentimiento, el dolor y también la memoria. Si algo nos enseñó el padre Pedro María